Esto ocurrió hace 41 años, pero las heridas siguen sin cerrarse. Era el año 1978. 7 marineros de Lanzarote eran asesinados cuando faenaban en el banco pesquero sahariano muy cerca de Cabo Cabino. A la masacre, Salvador Cruz se le bautizó como la tragedia de Cruz del Mar. Cruz del Mar, buenos días Canarias, era el nombre del barco pesquero lanzaroteño que sufrió el brutal ataque terrorista. Eran las 7:30 de la noche del 28 de noviembre de 1978. Ese día, un grupo de asaltantes formado por una veintena de hombres armados con metralletas abordaron el barco y a sangre fría acabaron con la vida de 7 marineros de Lanzarote. Uno de ellos, un niño de tan solo 14 años. En el monumento La Luz que nos guía, que desde hace años es testigo de la ofrenda floral y del homenaje que se rinde a los marineros y a las víctimas del dramático suceso, hemos hablado con Miguel Ángel Rodríguez, uno de los 3 supervivientes del cruel atentado. Él logró tirarse al mar, pero la tragedia, dice, ha marcado toda su vida. Miguel Caraballo faenaba a bordo del barco El Silencio, muy cerca del Cruz del Mar, testigo de la tragedia y un atentado que tampoco, nos comenta, ha podido olvidar. Y Juan Antonio de la Hoz, secretario de la recién creada Asociación Cultural Cruz del Mar, promueven una investigación para depurar responsabilidades y esclarecer un crimen, un asesinato que se cerró sin culpables. Esto es un caso abierto, sin resolver. Yo soy Juan Antonio de la Hoz González, soy el secretario de la Asociación Cultural Cruz del Mar. Nos siguen 4 objetivos. Memoria, o sea, esto no se puede olvidar. Verdad y justicia, tenemos que saber la verdad y tenemos que saber quiénes son los culpables. Tiene que hacerse justicia. Reparación, importante, ¿no? Es decir, las familias de los asesinados, los supervivientes, tienen que tener una indemnización como mínimo moral, ¿no? Pero también económica y, por último, garantía de no repetición. Miguel Ángel Rodríguez García, que es la persona que ha mantenido esto 40 años en la memoria, me lo contaba, ¿no? Decir, pero bueno, vamos a ver, mataron, asesinaron, ametrallaron como animales a 7 marineros lanzaroteños, 7 marineros canarios, 7 marineros españoles, y nadie preguntó nada, nadie investigó. Un escritor que se llama Pedro Fraile, le decían Nandi. Y él, el libro que hace se llama Cruz del Mar y, entre interrogaciones, coartada marroquí. Es decir, su hipótesis es que fue pues el gobierno de Marruecos, el Estado de Marruecos quien hizo ese atentado salvaje. Nosotros opinamos lo mismo, ¿no? Soy Miguel Ángel Rodríguez García, soy uno de los supervivientes del ametrallamiento Cruz del Mar. 23 años. 23 años, era bastante joven, 23 años tenía. Esta gente llegó un 28 de noviembre a las 7:30 de la tarde. Se acercaron en una Zodia con bastante hombre vestido de rana, con una ametralladora. Subieron al barco, comieron con ellos, tenían macarrones con cherne, creo que era. Pero nada, nosotros estamos tranquilos, pensamos que venía una inspección, que iba a ser algo, es que ni por la cabeza se los pasaba que íbamos a llegar a lo que se llegó. La primera intención decía que lleváramos el barco para tierra, yo le decía que el barco para tierra no, pues estamos muy cerca de tierra y llegaba ya de noche. Lo que hicieron es ponerlo en la mura de prueba y lo pusieron de rodillas. Ya lo pusimos un poco preocupado porque ya no era normal lo que estaban haciendo. En esto pegaron a contar y dice que faltaba uno, y efectivamente faltaba un niño que estaba abajo, que estaba malo. Un niño de 14 años, ¿no? En este caso Llanito, ¿no? Le decían. Lo pusieron de rodillas y pegaron a ametrallar. Aquello fue más de un infierno. Íbamos 10 y mataron a 7, 3 escaparon. Yo me tiré para el barco, me tiré bajo el fondo del timón del barco y hasta que pude aguantar se me reventó los oídos. Cuando salí para arriba ya ellos huían para tierra. Pusieron una bomba que hizo estallar el barco. El barco voló completamente por los aires. Nosotros estábamos en El Silencio, que estábamos pues a 1 kilómetro y algo de ellos. Casi toda la flota de artesanal de Lanzarote estábamos allí al lado de ellos. En ese entonces yo tendría 17 años, porque fue
En el 78, sí, 17 años. Estábamos ya acostados cuando por la puerta de la camareta, que es el dormitorio de los barcos, vimos unos fuegos, ¿no? Unas luces, y decíamos que qué era lo que pasaba en el Cruz del Mar, que qué fiesta era la que tenían, porque claro, veías como unos voladores, unas cosas de fuego. Cuando los levantamos vimos todo el escándalo que había, aviones arriba de nosotros, y ya a las 2 horas por ahí los barcos de guerra. Lo comunica el Chico Grande, que fue el que recogió a Miguel Ángel y a Eusebio y a Manuel. Lo comunicó por la mañana: señores, mira que tenemos a la gente del Cruz del Mar aquí que dice que los mataron a todos y tal. Fue Manuel, el patrón del Chico Grande, fue el que dio la voz de alarma. Eso nunca se olvida, eso nunca se llega a olvidar. Eso nunca se llega a olvidar porque eran compañeros. Es una cosa que te dejó marcado para toda la vida, que pague y que pida perdón, que se haga justicia. Emocionante reportaje de nuestro compañero Salvador Cruz, y lo veíamos en ese reportaje precisamente a Juan Antonio de la Hoz, que es secretario de la Asociación Cultural Cruz del Mar. Señor de la Hoz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, 41 años se cumple precisamente en este año 2019 de esa tragedia, un acto terrorista que el Estado calificó entonces como un accidente laboral. Sí, un accidente de moto, ¿no? La indemnización económica que se les dio a las viudas de los fallecidos, porque a los supervivientes nunca se les dio nada, era el equivalente a un accidente de moto, la indemnización económica, sí, efectivamente. Bueno, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que fuera considerado como un acto terrorista? Pues en el 2009 recibe la medalla de víctima del terrorismo Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Y no se le ha entregado a todos, ¿no? Sino en este caso pues sí a Miguel Ángel, como víctima del terrorismo. En ese momento la delegada del gobierno en Canarias, creo que era Hernández Bento, le entrega esa medalla de víctima del terrorismo y le reconoce como una víctima del terrorismo 31 años después, imagínate, ¿no? Bueno, y cumplidos ya estos más de 40 años, todavía está esa espinita clavada, señor de la Hoz, porque no se conoce quiénes fueron, quiénes estaban detrás de toda esta tragedia. ¿No se ha querido investigar? ¿No se ha podido investigar? ¿Cuáles son las causas? Sí, lo grave de este asunto ya no solo es la salvajada, ¿no? que fue, ¿no? Hay un titular de prensa en el libro que nosotros hicimos, que recopilamos de las hemerotecas, que decía la masacre del silencio, ¿no? Es una masacre porque los mataron como animales, pero ya no solo eso es lo grave, sino la otra palabra, el silencio. Se hizo un silencio, ni el gobierno español, que era el que tenía en este caso más motivos, ¿no? Y más razones para investigar, porque eran los que mataron eran 7 súbditos españoles, 7 canarios, 7 conejeros, no eran ni saharauis ni eran marroquíes. Y el gobierno español nunca investigó. Abrió una causa que está en el Tribunal Militar V de Santa Cruz de Tenerife y esa causa se cerró, ahí se quedó. Silencio. Precisamente por ese motivo también surge esta asociación cultural, señor de la Hoz, y hablaba usted en ese reportaje de unas 4 patas fundamentales en las que se sustenta esta asociación, que es la memoria, que no se olvide, la verdad y la justicia, la reparación y sobre todo la garantía de que esto no se vuelva a repetir. Exactamente, ¿no? Esto es un crimen contra la humanidad y la Organización de Naciones Unidas, la ONU, tiene 4 principios básicos que hay que aplicar cuando hay unos crímenes contra la humanidad que han quedado impunes. Y este crimen está impune, ¿no? Porque los culpables no lo han pagado. Los 4 principios, como tú bien has dicho, es memoria. Nosotros la hemos mantenido pues con los libros que se ha hecho y también con el monumento que ustedes vieron, a la luz que nos guía, el monumento que está en Portonao. Pero nos faltan los otros 3 principios, es decir, verdad, tenemos que saber la verdad, tenemos que saber quiénes fueron o quiénes mandaron a hacer eso, tenemos que hacer justicia, es decir, lo que no ha hecho el gobierno español lo va a hacer la Asociación Cultural Cruz del Mar, investigar en un proyecto de investigación histórico y jurídico que vamos a hacer, pues vamos a descubrir esa verdad y que se haga justicia. Y después los 2 siguientes, que también son muy importantes. Primero, reparación. Estas personas necesitan una indemnización moral,
y económica, pero sobre todo moral. Alguien tiene que salir y pedir disculpas de quienes fueron, ¿no? Y después la garantía de no repetición, es decir, que esto no puede volver a ocurrir, es decir, no se pueden solucionar los asuntos, los conflictos, pues a base de esto de metralla, ¿no? ¿Y cómo pudieron salir adelante su familia? Bueno, pues en este caso, pues me imagino que los que eran los hijos, que eran más jóvenes, pues a trabajar, ¿no? Igual que estaba ese niño de 14 años, ¿no? Que también fue asesinado, ¿no? Chanito, ¿no? Que le llamaban, pues tenía 14 años, pues ya estaba en ese tiempo, hace 40 años, los que no tenían una buena posición económica no podían estudiar, ¿no? Y había que ir a trabajar para sustentar a la familia, ¿no? Para mantenerla. Pues me imagino que los hijos tuvieron que hacer esa parte, ¿no? Lo de los fallecidos, ¿no? Hablamos de una masacre que ocurrió en el año 1978, señor de la Hoz. Tantos años después, ¿qué consecuencias podría tener de conocerse la verdad y de conocer la autoría de esta tragedia? Bueno, lo que está claro es que aquí o fue el Estado de Marruecos o fue el Frente Polisario, ¿no? Esas son las hipótesis, ¿no? Nosotros tenemos nuestra opinión particular sobre ello, ¿no? Sobre todo por la zona geográfica donde ocurre, por el modus operandi y por otras razones más, pero no tenemos las pruebas, vamos a buscarlas. Y las consecuencias serán que uno u otro va a tener que pedir disculpas, ¿no? Y va a tener que explicar por qué lo hizo. ¿También cree que hay un gran desconocimiento por parte de la ciudadanía canaria de este hecho, que no deja de ser histórico, aunque se trate de una masacre, y también por parte de las autoridades de Canarias? Sí, hay un gran desconocimiento, ¿no? Nosotros ahora hemos hecho una unidad didáctica, yo soy maestro de escuela y la hemos preparado, estamos yendo por los institutos, ¿no? De secundaria y bueno, la primera pregunta que hacemos es, ¿conocían ustedes este hecho? Y te puede contestar de una clase de 25 o 30 niños, pues uno o dos, ¿no? Es decir, hay un gran desconocimiento e incluso hasta el profesorado no conocía este hecho, ¿no? Esto es lamentable, ¿no? Porque esa es la masacre del silencio, ¿no? El silencio que hizo el gobierno español es de vergüenza, es vergonzante, ¿no? Y después, pues bueno, que esto se ha quedado en el olvido. Si no es gracias a personas como Miguel Ángel Rodríguez, uno de los supervivientes. Miguel Ángel es el que ha mantenido esto vivo, ¿no? Porque si no, pues incluso ni estaríamos aquí hoy, ¿no? Bueno, una parte de la historia que no ha podido borrar de su cabeza y que le habrá afectado a lo largo de toda su vida, ¿no? A Miguel Ángel. Sí, tú imagínate, ¿no? Es decir, a veces nosotros tenemos un accidente de coche y nos pegamos incluso meses y años todavía soñando que tenemos ese accidente, ¿no? Y nos despertamos. Pues imagínate cuando ves cómo asesinan a 7 compañeros tuyos, ¿no? Es decir, la metralla fue tanta que es un testimonio que dice Miguel Ángel en el libro, ¿no? Hasta los cuerpos estaban partidos, ¿no? O sea, fue una salvajada, ¿no? Se ensañaron con esa gente. La verdad que este reportaje ha dado cumplida cuenta de lo que ocurrió en esa jornada, en ese año 1978, en ese barco Cruz del Mar, donde morían 7 pescadores y luego lograban sobrevivir 3 personas, Miguel Ángel, Eusebio y Manuel. Agradecemos a Juan Antonio de la Hoz, que es secretario de la Asociación Cultural Cruz del Mar, que nos haya atendido esta mañana y por habernos acercado a esta parte de la historia que también forma parte de Canarias. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes, ¿no? Por hacer esta cobertura, ¿no? de esta noticia y mantenerla viva. Gracias. Gracias, buenos días.